Arracha León. Fíjate, Carlos, el agua diluye, las cosas destruye, como vemos, pero diluye cosas y el tiempo diluye la memoria. Pero me gustaría saber qué recuerdo tiene ahora, el primer recuerdo, la primera imagen, Carlos Garaikoetxea, de aquel 26 de agosto de 1983. Bueno, la primera imagen fue de desconcierto, preocupación, porque primero acudí a la Diputación de Guipúzcoa desde Zarao, donde pasaba los últimos días de unas cortas vacaciones, pensando que el epicentro de la catástrofe estaba en Guipúzcoa. A medida que a la Diputación, desde donde pensaba coordinar los esfuerzos para salvar la situación, empezaron a llegar noticias respecto de la situación en Vizcaya y que la situación se agravaba allí, pues llegué como pude en un todoterreno por Archanda, viendo a pobres gentes que no sabían hacia dónde tirar con sus coches, metidos ya en un lodazal, y la llegada a Bilbao pues sin saber dónde meterme porque, claro, no había nada, no había comunicaciones telefónicas, no había fuerza eléctrica. Descubrí un generador en el gobierno civil y me instalé allí, y allí empecé a recibir las primeras noticias que eran verdaderamente apocalípticas. Carlos Garaikoetxea, ¿qué era lo más urgente en aquellos momentos? ¿Cuál era la mayor preocupación del Lehendakari en aquellos momentos? Hombre, había un cúmulo de preocupaciones porque empezaban a llegar noticias que no se podían confirmar, además, porque entonces no había teléfonos móviles ni otros medios de comunicación. Y lo mismo le decían a uno que se iba a reventar un embalse y había que evacuar a 100.000 habitantes en la zona de Baracaldo, y había que ratificar esa información, pues mandando a gente que comprobara in situ si era cierta o no, y el sobresalto que producía la noticia pues se convertía en otro sobresalto positivo cuando decía a uno que aquello no se había confirmado. Pero a medida que avanzaron las horas, pues ya el contacto directo con gentes que estaban padeciendo lo más irreparable, ¿no? La pérdida de seres queridos, padres que perdieron a 3 hijos, arrancados literalmente de sus brazos por las aguas, o personas que lo habían perdido todo. Una anciana, yo me acuerdo, que tenía una pequeña mercería y dormía en un sobrepiso en la tiendecita, y me decía, ¿ahora dónde me meto yo? La comprobación in situ y en directo de esas situaciones es lo que realmente le llega a uno al alma y los recuerdos, ¿no? Ahora, frente a eso, sí, y a la catástrofe de ver las calles absolutamente llenas de lodo, los puentes hundidos, las casas derruidas, está el recuerdo positivo, y todas las situaciones de esta naturaleza tienen una vertiente positiva, de ver el esfuerzo de solidaridad de gentes trabajando generosamente, sin descanso. Eso fue fantástico, ¿no? Pues precisamente, Carlos Garaikoetxea, ese es el aspecto positivo que remarcaba al principio de este bloque, y es que quizás aquella catástrofe también sacó lo mejor que tenemos, ¿no? Esa capacidad de renacer. Yo le voy a hacer una pregunta. Lehendakari, ¿qué podemos aprender en el momento en el que estamos viviendo? ¿Qué podemos aprender de aquella capacidad de regeneración a partir del 83? Bueno, por ahí va a ir al decir que en una situación como la que se vivía entonces, que era todavía peor que la actual, había zonas de Euskadi que estaban por encima de un 30% de paro, se nos hundían sectores básicos de nuestra industria, las infraestructuras estaban destrozadas, las pérdidas eran ingentes. En una situación como esa, fuimos capaces de levantar cabeza, hacer de la necesidad virtud, aprovechar el impulso de renovación que permitieron las ayudas que se establecieron, el gesto de solidaridad de aceptar, qué sé yo, un impuesto nuevo de solidaridad unánimemente, sin una sola reticencia en la población y en las fuerzas políticas, y marcar un auténtico punto de inflexión yo creo, en la propia situación del país, porque ese esfuerzo de reparación
fundación se convirtió en un resultado de renovación y relanzamiento de industrias, de comercios destrozados y sobre todo pues fue un exponente del punch que tiene este país y de la capacidad de sus gentes para levantar cabeza en situaciones difíciles. Yo creo que ese es un punto positivo que tenemos que tener en cuenta. Yo agradezco a Carlos Garaycochea que haya participado en este recordar ese trágico 26 de agosto de 1983. Lehendakari, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, arratsalde on.